Ahora sí vamos a saludar sin mucho preámbulo al doctor Jorge Reyes, analista político, ex alcalde de Loja. Vamos a conversar con él los próximos minutos, vamos a hablar del asalto a la embajada, las consecuencias para el Ecuador y también un poco de la coyuntura política que vive en este momento el país sobre el tema de la asamblea. Doctor, ¿cómo le va? Un placer tenerlo acá en Ecuador en directo por primera vez. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo. Mil gracias. En directo por primera vez. Bienvenido. Mil gracias, estimado Jaime, a Gustavo, un saludo cordial y a toda la ciudadanía que nos sigue. No sé, pero acá tengo un doble ruido que se hace, una especie de... Escucho un eco, no sé qué está pasando. No sé si tiene algún volumen muy alto por ahí. Si tiene un volumen muy alto, le pido que lo baje porque hay una retroalimentación que no nos permite escuchar bien. Si lo podemos corregir. A ver. Hola. Ahí lo escucho bien. Ahora sí, doctor. Ahí lo escucho bien. Lo escuchamos bien, doctor. Bueno. Muy bien. Primero, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, que constituyen realmente un espacio de reflexión alterno al gran grupo económico que maneja la información en el país. Usted me ha hecho una pregunta para comenzar y le voy a responder con absoluta sinceridad. Para mí el primer efecto de lo que sucedió el 5 de abril es la estigmatización a los ecuatorianos. Diríamos, es una especie de bullying que se está haciendo, porque en el mundo hablan que Ecuador invadió la embajada, que es un pueblo bárbaro, para quien no hay ni Dios ni ley, que se vulneraron todos los principios del derecho internacional. Entonces, obviamente, a mí sí me preocupa de cómo nos vean en el mundo, cuando la verdad es otra. El asalto a la embajada fue ordenado por el gobierno nacional y particularmente por el presidente de la República, quien en varias declaraciones ha asumido de su exclusiva responsabilidad esa acción. Es un asalto que ha sido cuestionado por la propia justicia ecuatoriana y en consecuencia el efecto negativo que causa sobre el Ecuador es precisamente una vergüenza, un dogal que a un pueblo de paz, a un pueblo de hombres y mujeres cultos, como siempre nos han considerado en el mundo, nos han puesto en esta situación completamente desfavorable. Allí hay algo que hacer para aclarar realmente lo que sucedió. El presidente de México lo ha dicho, que no hay ningún problema con el pueblo ecuatoriano, sino con el gobierno de Daniel Noboa. Otro de los asuntos que a mí realmente me preocupa es aquello de qué es lo que pasa a partir del cierre de los consulados, de la embajada y consulados en México, con las personas, con los compatriotas que viven allá. Especialmente estudiantes universitarios, gente que busca en un país con un nivel académico superlativo, por ejemplo, hablo del campo médico, hacer posgrados. Hable la importancia de un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. Entonces ellos tienen que hacer una serie de trámites y tendrán que ir a otros países o remitirse a otras embajadas. No se pensó en eso, que es algo sumamente grave. El Ecuador es parte del mundo y el capricho, la política de un señor ha puesto realmente en condiciones deplorables a estas personas. Un tercer elemento es el que se va a venir en los próximos días a partir de la decisión política del nuevo presidente de Panamá de interrumpir el paso por el tapón del Ariel, por la selva del Ariel. ¿Qué es lo que va a suceder con la gente que quiere salir de este país donde no ve ninguna oportunidad? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder con el paso por Centroamérica y por México hacia los Estados Unidos? Equivocados o no, pero buscan el sueño americano. Y entonces aquellas personas que viajan familias enteras, incluidos niños, ¿a dónde volver los ojos en México
si no hay la representación ecuatoriana. Que poco sirve el ser humano cuando se toman estas decisiones. Obviamente, se ha tratado de minimizar el tema económico. Se ha dicho de manera reiterada que es marginal el negocio, la balanza comercial con México. E incluso se ha hablado de que sería negativa para el país. Pero hay una sola pregunta. ¿Buscó o no buscó el Ecuador un TLC con México? ¿Ha querido no ser parte de los países del Pacífico? Entonces, o están equivocados al buscar esos mercados, o realmente ahora se está desfigurando para tratar de maquillar una acción indebida, todo aquello que significa la posibilidad de comerciar con la segunda economía de América Latina y la 12ª del mundo. Y finalmente, es necesario que se haga una reflexión sobre algo que no se puede soslayar. ¿Cuál es la credibilidad del Estado ecuatoriano? ¿Quiénes van a querer negociar con el Ecuador en estas circunstancias? Evidentemente, todos le pondrán signos de interrogación, porque mientras existan personas como el señor Noboa que nos gobierna, habrá el peligro de que cambie de humor o tenga alguna consigna o haya, por supuesto, cosas más de fondo que, si usted gusta, las puedo analizar a continuación, que ponga en riesgo cualquier institucionalidad, cualquier seguridad jurídica y la vida de las personas, porque como se pudieron ver en los videos, se puso en riesgo la vida de las personas que estaban en la Embajada de México en nuestra capital de la República. Doctor, la decisión que tomó el gobierno de Ecuador en asaltar esa embajada, ¿fue una decisión del gobierno ecuatoriano o también hubo tal vez interés de otro país para que se cometa ese tremendo exabrupto? Bueno, yo creo que eso fue debidamente planificado. Hay que mirarlo en su conjunto a ese hecho. ¿En qué contexto se dio? En el contexto de la consulta popular y en el contexto de las elecciones de México. Entonces, el señor Noboa, que se proclamó como el que dijo que los antis tienen un techo, no solamente que escupió para arriba, sino que vomitó para arriba, porque ahora ha pugnado por convertirse en la cabeza visible de lo que para ellos es una estrategia, el anticorreísmo. Y eso explica la pelea con construye o destruye, como usted sabe decir, y todas aquellas personas. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiso hacer con esa acción espectacular? Decir, yo soy aquel que puede con la fuerza representar a las fuerzas anticorreístas y unirlas para el voto. Eso significó, en el fondo, que la gente un momento dude, pero terminó perdiendo en las preguntas que le interesaban. Ese es el karma que le cayó inmediatamente por querer engañar al pueblo. Pero eso a nivel local. A nivel internacional puso en una situación muy difícil al gobierno de México. ¿En qué sentido? Porque estaba obligado a defender su territorio. Aunque todos sabemos, pero permítame recordar, el estado, el sitio donde está cualquier embajada en Quito, eso es parte del territorio de aquel país, ya sea en 200 metros cuadrados o en 2 hectáreas, como tiene otra embajada. Entonces es un territorio que tiene que respetárselo. Lo que hizo con esa acción el gobierno es declararle una guerra al Estado mexicano. Y obviamente lo que hizo México es responder, porque estaba en esa disyuntiva el presidente mexicano. Por suerte no somos fronteras. No respondía, doctor. Pues quedaba como alguien que no puede defender a su patria. Doctor, y por suerte no somos fronteras, ¿no? Exactamente, si hubiéramos sido fronteras hubiera sido una cosa terrible. Pero, exacto, pero en el sentido de que también se lo quiso presentar como un enemigo del pueblo ecuatoriano. Y si usted sigue todas aquellas situaciones posteriores, es toda una arremetida para decir los zurdos, los de izquierda, los del socialismo del siglo XXI y AMLO
contra quien se genera odio son los enemigos del pueblo ecuatoriano, lo que ha sido debidamente aclarado. Doctor, respecto a lo que usted está diciendo de Noboa, el comportamiento de él y que siempre está acusando al correísmo, al tema del asalto de la embajada. Ayer también se pronunció en una entrevista el presidente Noboa. Esta entrevista creo que la dio a la agencia francesa de prensa y habló justamente del tema con México y que está dispuesto a dialogar, pero no a ceder contra criminales. Voy a ponerle parte de un extracto para que usted lo vea y analizarlo después. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos penales y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Es un problema global y es un problema que está pasando en todos lados. Ahí está. ¿Qué le parece? Efectivamente, mi estimado Jaime, termina metiéndole una cachetada. Toda la campaña que se ha hecho es de querer vincular al gobierno del presidente López Obrador con el narcotráfico. Esa es la campaña a nivel internacional. Entonces, ¿cómo puede hablar de una forma de relación en paz? Pero vamos al fondo del asunto. Yo he de sostener, como en efecto lo hago, que no puede prevalecer aquello de que el fin justifique los medios. No es posible que aceptemos eso. Eso sí sería una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que se ha ofendido a México? Primero, al violar la soberanía, pero en el fondo cuando dice el señor presidente que hay que negociar sin que hayan otras presiones y se refiere al señor Glass, lo que está es cuestionando la capacidad, la voluntad de México de ser un país el que pueda ofrecer un asilo político. Eso es en el fondo. Y eso no es posible que se lo vayan a aceptar. No es posible que le haga decir al gobierno mexicano que ellos están equivocados y que están allí a un delincuente como se lo está tratando, dándole el asilo. Entonces, esa no es una forma de tratar los problemas, de llegar a consensos para la paz. El señor presidente debe acordarse, y esto lo tomo del doctor Tandazo, que hacía una relación interesantísima con el intercambio de regalos que hicieron con el Papa. Mientras el señor presidente le llevó una efigie de la reina del cisne, que para nosotros los lojanos es algo muy significativo, el Papa les regaló una paloma de la paz. Le está diciendo, vea, busquemos construir una paz, pero la paz en función del respeto a la normatividad. Que ahora quieran decir que hay que cambiar los conceptos del asilo y las convenciones, etcétera, pueden discutirlo, pero ¿de cuándo acá la ley, los acuerdos tienen un efecto retroactivo? Entonces, lo primero que se debe hacer es sincerar un proceso de conversación. Pero en el fondo, lo que aspira el presidente de la República es ahora cambiar su estrategia y decir, no, yo sigo siendo el bueno, yo quiero conversar, etcétera. Conversar y llegar a acuerdos ¿en base a qué? ¿En base al respeto de la soberanía? ¿En base a las leyes? ¿O simplemente deberían atenerse a lo que diga la Corte Internacional de Justicia, que más allá de cualquier situación de orden proselitista o de nuevos intentos de órdenes internacionales pueda fallar en derecho?
Doctor Jorge Reyes, Gustavo Jiménez le saluda. Pero hasta que se pronuncie la Corte Internacional, ¿cuánto más va a afectarle esto al país? Porque el presidente ahora en su viaje, en su paseo que se ha dado por España, Italia, por Francia, ha manifestado de que ha llegado a grandes acuerdos de inversión extranjera en el país. ¿Qué tan creíble es esto cuando el mundo ve cómo le falta el respeto a otro país? Es muy duro, pero habrá que poner una interrogante. ¿Cuánto le podemos creer al presidente de la República? Yo creo que esta es una expresión de la mitomanía en grado superlativo para dirigir la política ecuatoriana. Hacer una política en base del engaño, de la mentira, de generar falsas realidades para lo que utilizan a la gran prensa, es primero que una falta de respeto y luego una forma de crear falsas ilusiones entre la población. Si eso fuera cierto, mejor que se abra el Ecuador al mundo, mejor que hayan más inversiones, mejor que se pueda lograr una repatriación primero de los capitales que los han sacado de aquí del Ecuador. Pero eso tiene que darse en condiciones concretas, en acuerdos concretos y transparentes. Porque evidentemente lo que nosotros podemos ver es de que hay inseguridad jurídica de parte de Ecuador en el mundo. ¿Y cómo se lo supera eso? No con declaraciones, sino con muestras elocuentes de cambios tangibles. De acuerdo, doctor Reyes. Hablemos ahora de la situación política actual en el Ecuador, que nos lleva a pensar que vivimos un estado de intranquilidad en todo sentido, desde lo político hasta lo ciudadano, porque no se sabe qué mismo va a pasar. Un presidente ha sido muy abierto al decir que no es fácil ser enemigo de él, que él puede ser el peor enemigo, pero ¿enemigo de quién específicamente? Pues hasta ahora lo ha demostrado que es enemigo de ciertos grupos, como por ejemplo los grupos de izquierda. Él ha definido, pese a que ha dicho que él es de centro izquierda, ha definido que la izquierda o la Revolución Ciudadana es su mayor enemigo, y así lo ha demostrado. Pero también ha demostrado a la población que su peor enemigo podrían ser ellos, porque mire usted, en términos muy guayacos le voy a hablar, doctor, nos entucaron un IVA para solucionar el problema de la guerra interna y ahora resulta que están pidiendo dádivas para poder arreglar los carritos de la policía, como por ejemplo. Entonces eso nos deja pensar que ¿cuál mismo es el enemigo? ¿O los delincuentes o el gobierno? Efectivamente, hay situaciones muy graves. Aquel viraje de lo que podía ser un enfrentamiento permanente, continuo entre los grupos delincuenciales, que fue lo que marcó las peleas en las cárceles, a ciertas acciones coordinadas de esos grupos en contra del Estado. Entonces, cuando usted ve que aumentan las extorsiones, que aumentan los secuestros, que aumenta el número de muertos de gente inocente, el día que se inauguran las clases en la costa, bueno, llegan y atacan a una escuela, a una directora, etcétera. Entonces yo tengo que pensar de que hay un viraje de la pelea contra el Estado. Y en ese marco están perdiendo largo, porque están haciendo una pelea contra grupos internacionales que tienen metidos sus capitales en muchas empresas y que los bancos son los principales lavadores de esa plata. Entonces seguimos con no voy a decir un autoengaño, así parecería, sino con un engaño consciente a la población. Por allí se dijo que había alguna relación entre los proveedores de la comida en las cárceles, a quienes se acusó de la relación con el narcotráfico. Eso me hace pensar que también en esta diáspora de quién se salva, están apuntando también hacia otros grupos económicos empresariales. Es decir, la consolidación de un solo grupo en detrimento de los otros les va a llevar a una pelea
intergrupos burgueses y eso será muy grave. Pero desde la perspectiva general, solo a la señora ministra se le puede ocurrir que hay un descenso significativo de la criminalidad. Los datos que presentó el doctor Maluk son muy importantes. Con esos datos de intranquilidad, de ansiedad, etcétera, lo que hay aquí en este país es un problema de salud pública, de salud mental. Eso lleva a que la gente se enferma. Cuando no puede salir, cuando mira, va a comprar algo y mira para todos los lados, cuando pasa una moto y se pone a buen recaudo, etcétera, eso enferma a la ciudadanía y toda la enfermedad mental se transforma y se hace enfermedad orgánica. Entonces eso es lo que estamos viviendo. Yo no sé por dónde anda ese plan Fénix, alguien decía que es el plan del gato Félix, no sé, pero estas situaciones no hay nada. Entonces, cuando no tienes certeza de lo que se está haciendo, esa angustia y esa falta de tranquilidad, pues lleva a un fracaso. Yo personalmente no sé hacia dónde va este país como país. Lo que sí me queda claro es hacia dónde van los grupos económicos muy cercanos al presidente, muchos de ellos ex empleados, ahora convertidos en funcionarios públicos. Usted es médico, ¿verdad? Usted es médico. Sí. Doctor, Yo soy doctor en medicina y cirugía y soy salubrista. Ok. En las cifras que nombró el doctor Maluk hace un momento, veíamos que un gran porcentaje de hostilidad entre los encuestados y un gran porcentaje de ansiedad. La sumatoria de los dos llegaba casi al 50%. Ese 50% se ve reflejado en esa disputa política que vivimos y que seguramente exacerba toda la tranquilidad de los ecuatorianos. Y desde todo punto de vista, desde el gobierno, desde la asamblea, desde la función judicial. O sea, el país necesita ya una tregua para dejar de vivir en este ambiente convulsionado. Esto, ¿cómo se puede lograr cuando vemos que los políticos lo que buscan es el mejor puesto para ganar las próximas elecciones? La gente tiene que pensar y valorar estas acciones que son de profundo desprecio al ser humano. ¿Dónde está ese precepto constitucional del bien común? Si todos pensáramos en que el bien común guíe las acciones de las funciones del Estado y alrededor de eso nos alineemos todos los ecuatorianos, podríamos tener otros y muy significativos resultados. Pero en este momento, miren, el Ecuador puede ser una muestra de un país que quiere vivir militarizado, porque la presencia de los militares se convierte en una especie de seguridad para las personas. Entonces, ¿dónde estamos en cuanto a la democracia? Este Ecuador no tiene seguridad en cuanto a la inversión. Se dice por un lado que 63,000 nuevos empleos juveniles y por otro 80,000 salen de la seguridad social. Todos los días hay mensajes contrapuestos. O sea, no se sabe a quién creer. Pongámonos en el plano de los jubilados. ¿Cuál es la certeza que tenemos lo que va a hacer el gobierno? Entonces, este verdadero pandemonium que vivimos se ve reflejado en intranquilidad, en ansiedad, en angustia. Y esto hace que la gente quiera salir del país, que otras gentes no quieran invertir y que otras gentes se vean prácticamente obligados a convertirse en presos en sus propios domicilios. ¿Qué hacer? Una gran campaña para que la gente se esclarezca. Y aquí hay un elemento fundamental. No se lo ha dicho con mucha razón, pero se lo voy a decir acá. Usted cuando tiene el análisis de los resultados de la consulta popular, ven que la votación del sí más elevada versus la que menos sacó, allí hay 4 millones de votos de diferencia, el 42% en términos porcentuales, y de igual manera en el no. ¿Qué significa esta enorme dispersión de datos?
que la agenda política de los grandes medios de comunicación fracasó, que todas aquellas técnicas para ponernos a discutir determinadas cosas e impactarnos está perdiendo espacio. Y lo pierde precisamente porque hay medios alternativos que le presentan otra realidad. El papel de la gran prensa es presentar una realidad enajenada, por supuesto, sobre la que puedan opinar las personas. Pero al existir medios alternativos como este y otros, la gente podemos acceder a otra información. Y eso hay que decirlo. Si bien Noboa perdió las dos preguntas en su conjunto, no le salió el resultado porque se determina que su voto duro no llega ni al 30%, también este otro aspecto es clave y fundamental, reflexionar en que esta irrupción de medios alternativos donde podamos escuchar otros puntos de vista es clave en la formación de una conciencia diferente, y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones, lo que tiene mucha correlación con lo que presentaba el doctor Malú como una esperanza para lo que pueda suceder. Pero le comento que ahora los medios corporativos están dando un pequeño giro que me sorprende, ¿eh? Están siendo críticos en ciertos aspectos contra el gobierno. En las últimas 48 horas he visto muchos reportajes en el que critican y fiscalizan inclusive a ciertas acciones del gobierno. Pero bueno, hace pocos momentos, doctor, aprovechando que usted es médico, el CAL de la Asamblea Nacional aprobó por 5 votos suspender el juicio político a la fiscal Diana Salazar, luego de que ella solicitara y anunciara al país de que estaba embarazada y que eso podría poner en riesgo la gestación de su nueva criatura. Le consulto, ¿traería en riesgo solamente que la enjuicien o también el hecho de mantenerse en el cargo como fiscal con tantos procesos que tiene que cumplir podría poner en riesgo este embarazo? Bueno, primero, mi querido Gustavo, yo defiendo la salud y la vida. Y una de las cosas fundamentales es respetar a la mujer. Pero como se dijo hace un rato, cuando hablo de la mujer, no hablo de determinada mujer, sino de todas. Pude escucharlo al señor presidente de la Asamblea Nacional, quien en su alocución en 2 ocasiones habló del alto riesgo. Hasta donde yo conozco, el señor no es médico, no es ginecobstetra, ni es especialista en embarazo de alto riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Vea, mi querido amigo, cuando una doctorita va a la rural y le dice, estoy embarazada, para presentarse al sorteo, le dice, presente los documentos. Demuestre primero que está embarazada. Usted tiene riesgo, efectivamente demuestre con un certificado el riesgo. Porque todas las mujeres tienen un riesgo diferente, que hay que valorarlo y hay que calificarlo. En tercer lugar tenemos, mi querido amigo, todos estamos sometidos a un estrés. El estrés per se no es malo. El estrés dañino, el estrés continuado, el estrés maligno que daña al organismo, ese es el que de ese hay que cuidarse. Entonces, lo primero que yo digo aquí públicamente es dónde está la valoración médica a la que tiene derecho la señora fiscal, igual que las demás mujeres, para que calificado ese riesgo y ese efecto del estrés pueda tomarse esta medida. Y sí, quiero insistirle con el tema del estrés, porque cuando una persona, un par de personas están sometidas a un estrés similar, no puede ser igual, jamás tienen técnicas y formas de afrontamiento que hacen que en un caso sea más llevadero y en el otro se agrave más. Por lo tanto, ¿qué es lo que más le causa estrés a la señora fiscal? Debe ser aquella función relacionada con el ejercicio de su cargo. Yo entiendo, la escuché en un video que lo pasó cuando se hablaba de cómo se han restringido las acciones, las actividades de su vida diaria, las amenazas a ella. Es decir, es lógico que el mayor estrés deviene del ejercicio de su cargo de alto riesgo. Probablemente, ella mismo lo dijo, es la persona que más seguridad tiene en el país por estas condiciones. Entonces,
La pregunta es, ¿solo lo del juicio político le causa estrés? ¿O esto le causa estrés más lo otro? Yo creo que lo más justo, si hay una situación de esa naturaleza, que le podría incluso hacer una interrupción del embarazo, simplemente pida permiso y dedíquese a su casa. ¿Y quién determina ahí si el riesgo es solo por el juicio político y el cargo que ejerce de fiscal no implica un riesgo? ¿O quién establece y cuantifica el estrés que les puede generar un juicio político y que hace llevadero el estrés que tiene frente a la función de fiscal general de la nación? Como dijo el doctor Maluca hace pocos minutos, aquí habría que crear una ley para todas, no solo para una, porque ha habido casos de mujeres que han sido procesadas, que han estado embarazadas. Ahí no ha habido ninguna contemplación alguna. La misma fiscal ha hecho eso. Efectivamente, mi estimado Jaime, la ley debe tener un carácter universal, no puede ser discrecional, no puede ser excluyente. ¿Cuántas personas que soportan ese enorme estrés de no tener qué comer y dar de comer a sus hijos están embarazados? Esa gente también tiene que ser considerada. Yo le puedo decir como médico, todo lo que le pasa en el medio de relación a la mujer embarazada está pasando a su producto, a su niño, a su bebé. Eso es verdad. Entonces, habrá que mirarlo en su conjunto. Leyes que entiendan que ese hecho de ser madre, que es fundamental, debe ser protegido. No solamente con la responsabilidad individual, sino con la responsabilidad legal y del Estado. Entonces, que se vea en su conjunto, pero se amerita que la señora fiscal no pueda cumplir con sus actividades de la fiscalización y con sus actividades como fiscal, pues tiene el pleno derecho de acogerse a un permiso, tanto en un caso como en el otro caso. Pero de allí a una suspensión solamente de uno, me parece que eso es una broma de mal gusto. Doctor, ¿por qué cree usted que han tomado una postura de respaldo hacia la fiscal algunos partidos políticos? Entre ellos el Partido Social Cristiano, el gobierno construye y otros más respaldan a la fiscal que se le suspenda el juicio político, que ya se le suspendió el juicio político, y también la gran cantidad de medios corporativos. Vea, muchas personas tienen prácticamente un dogal para votar en la asamblea si se da el juicio político. Lo más cómodo es que no haya, porque van a tener que votar en contra de situaciones muy claves, importantes, sobre cuestiones objetivas como el tema de la mafia albanesa, etcétera. No voy a profundizar en eso. Entonces es mejor estate en su casa. Y adicionalmente, no soy yo el que dice, sino hay muchas observaciones en ese sentido, que la fiscal tendría algunas perlas de quienes tienen un rabo de paja muy largo, y en esta hoguera de la asamblea pueden ser salpicados por alguna chispita. Esto es parte de lo folclórico en el país, pero yo creo que también es parte de lo que tiene que cambiarse, en otro sentido, de que tiene que darse paso a un baño de verdad, a un baño donde la justicia sea ciega y no tuerta, porque con el un ojo ve bien, ataca o brinda protección, y con el otro como que no pasara nada. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, que es muy interesante, gracias a la audiencia que sigue conectada, un abrazo para toda esa enorme audiencia que está conectada al canal principal. No se olviden, los que no han puesto el like, pongan el like, los que están en el alterno igual, suscribirse al canal. Y qué más les puedo decir, que el que pueda hacer un super chat, pues bienvenido sea. Doctor, ¿cómo ve el panorama electoral usted para el próximo año 2025? Aunque ya estamos en un año electoral, ya se están moviendo algunos candidatos, algunos que no han aparecido durante mucho tiempo ya están apareciendo, porque ya se viene la época de campaña, como dice el doctor Tandazo. Algunos cuando tienen que hablar se esconden, pero ya están apareciendo. Hay candidatos que por ahí ya están buscando entrevistas o que los promocionen en algunos medios de comunicación. ¿Cómo ve el panorama? ¿Usted cree que Daniel Noboa podrá sostenerse con ese
aparente músculo político que tiene, que es bastante importante, de acuerdo a lo que nos han dicho las encuestadoras, el mismo doctor Maluk, ¿usted cree que va a mantenerse hasta el 2025 con ese nivel de aceptación? Aunque no vemos obras, no vemos que se inauguren obras importantes para el Ecuador. Lo único que se ha inaugurado hace pocos días fue el año lectivo, de ahí no vemos nada. Vemos un país en crisis eléctrica, vemos un país con problemas viales. El 70 o 60% de las carreteras del país están hechas pedazo. No ha cumplido el presidente Noboa con lo que ofertó en campaña. Él dijo que le iba a dar $60 a las mujeres, adicionales a los que reciben del bono. También dijo que iba a dar 200.000 cupos para los jóvenes universitarios. Bueno, en fin, prometió un montón de cosas, pero hasta el momento no cumple. Doctor. Daniel Noboa podrá ser candidato en tanto y en cuanto pueda ser útil a los intereses de los grandes, de la plutocracia ecuatoriana que está atrás de este gobierno. Él se está deteriorando de manera sostenida. Si bien muchas encuestadoras lo ubican que aún tiene cerca de un 60% de aceptación, también coinciden en que ha bajado más de 20 puntos y otras muestran que la caída es mayor. Es decir, el tema de la baja de la popularidad realmente es inocultable. La pregunta es, ¿qué acciones importantes pueden darse para que retome esa popularidad? Yo lo veo muy difícil. Ya han agotado todo. El tema de la seguridad se les está yendo de las manos. El tema del empleo no hay por dónde. El tema de cumplir con algo, con la salud pública, con la educación, es un fiasco. Entonces, el señor Noboa simplemente lo que está haciendo un papelón y quiere contrarrestar, mostrándose como un gobierno autoritario que puede hacer lo que él crea conveniente. Y en ese sentido, usted hace un par de importantes precisiones. Lo de Lenin Artieda en Ecoavisa, con este señor que la quiere que la sancionen a la vicepresidenta, resultó un verdadero fiasco, un boomerang, porque le fue dando en definitiva al mismo Noboa, a tal punto que le dijeron a algún otro periodista: Lenin, cuidado, de esto se va a aprovechar el correísmo. Y también hubo un reportaje en Teleamazonas respecto de una serie de problemas, incluso personales, de Noboa. Creo que el señor Yepes lo hizo y también llamaron la atención. Entonces, vea, esas son algunas muestras de que muchos sectores se están dando cuenta de que no les va a funcionar y que probablemente, si quiere, caramba, a sangre y fuego, eliminar los subsidios a los combustibles, provocará un levantamiento social y él no irá más allá del mes de septiembre. Entonces, obviamente, allá hay dificultades. Pero del otro lado, mi querido Jaime, yo creo que dentro de las gentes de izquierda, centroizquierda y democrática, este proceso debe ser el de los renunciamientos a los intereses personales, particulares y de grupos. Que tengan la bondad de mirar cuántos votos sacó en la consulta el no en las dos preguntas donde fue vapuleado Noboa. Esa votación no es de ningún sector en particular, es la votación sumatoria de muchos elementos en las que estuvo la Revolución Ciudadana, que estuvo la CONAIE, que estuvieron los trabajadores, que estuvieron ecologistas, etcétera, una nueva forma de conceptuar los medios de comunicación alternativa. Entonces, ¿por qué no pensar y construir una agenda mínima con el renunciamiento muchas veces a los legítimos intereses personales? Pero si la derecha se une, porque la economía es el verdadero imán para que estén juntos y revueltos, aquí no puede ser el tema de las consideraciones ideológicas la clave fundamental para que cada quien quiera salir por su lado. Entonces, allí también hay un espacio de madurez. Las cosas fluctúan. Miren lo que se hizo en la anterior campaña y la que se estaba haciendo igual en México, asesinando a políticos, autoridades.
pueden utilizar muchas cosas en esto del nuevo orden internacional. Entonces hay que responder con la unidad. Y la unidad y el consenso siempre lleva a ganar, aunque se pierda particularmente. En la última pregunta quería decirle, ¿qué podría pasar, volviendo al tema de México, si es que hay una sanción para el Ecuador por parte de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo quedaría Daniel Noboa? ¿Esto le va a afectar políticamente? A ver, esto es una situación muy especial. Verá, el señor presidente, él se ha echado la culpa de todo esto. Si la embajada es un territorio que no podía ser violado y él dispuso que se lo haga, él tiene que responder como persona. Y eso significa que él pueda enfrentar como persona juicios internacionales. Yo lo veo un poco ya asustado, que a lo mejor cuando se operen ya nadie se acuerde de él, porque esto es muy grave. Pero ¿qué otras sanciones? Yo no he escuchado que México ha pedido sanciones económicas para el Ecuador, pero sí que haya un reconocimiento. Y el rato que la Corte Internacional establezca, ¿cómo lo va a establecer? De que se violaron todos los principios del derecho, que la defensa del Ecuador contribuye a afirmar justamente esa violación, entonces tendrá que personalizarse las responsabilidades y allí se va a ir cargando a unas cuantas gentes que así sean encapuchadas, pero que son conocidas y que cumplieron esa orden. Doctor, muchísimas gracias por su análisis, por su tiempo para conversar con nosotros aquí en este espacio. Mi estimado Jaime, muchas gracias. Estimado Gustavo, muchas gracias. Una oportunidad para debutar con temas bastante polémicos, interesantes, pero estamos dando nuestro granito de arena. Quizás en otra oportunidad podamos hablar de esta Loja proscrita, abandonada. ¿Cómo está la carretera para Loja? Mejor no quiero contar, pero eso nos llevamos toda una entrevista para hablar de lo que estoy seguro ustedes me van a permitir hacer, hablar de esta Loja que sigue postergada, sigue en el ostracismo y que simplemente se la ve de soslayo. ¿Desde hace qué tiempo está así? A lo mejor así? en tiempo de elecciones. ¿Desde hace qué tiempo está así Loja? Vea, nosotros llevamos un retraso muy grande. Los voy a hacer reír. Aquí había una justificación que no se hacía carreteras en Loja para que no se metan rapidito los peruanos y lleguen a Cuenca. Y así se condenó la vialidad. Hay una ley orgánica de desarrollo fronterizo que tiene su reglamento y que no sirve de nada, de nada. Hay cosas muy valiosas. Entonces, Loja tuvo el plan de reforestación, absolutamente nada. El plan inmediato de riego de Loja, absolutamente nada. El plan vial, es decir, Loja durante los últimos años ha retrocedido. Y ustedes, con ese buen corazón, nos van a permitir que alcemos esta voz aquí en este medio independiente y tan querido y con tan buena aceptación para que nos escuchen a los de lejos también cuál es nuestra visión sobre nuestra tierra. Así será, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Jorge Reyes, analista político, conversando con nosotros en Ecuador en directo.